Bueno, hoy se celebra el Día de la Donación de Órganos a nivel nacional y según se tienen cifras en Latinoamérica, el Perú sigue siendo uno de los países con el menor índice de donantes. Es por ello que hoy tratamos este tema para sensibilizar a todas las personas de cuán importante es una donación de órganos que puede salvar la vida de muchos que realmente lo necesitan. Cerca de 9.000 personas, se dice según las cifras estatales, de que el año pasado estuvieron en la lista de espera para un donante. Sin embargo, solo se realizó cerca de 200 operaciones porque faltan personas generosas que puedan donar algunos de los órganos. Pero hoy vamos a conversar con la persona encargada aquí en La Libertad, es la coordinadora de la Unidad Procura, Yolanda López Briceño. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Pau Noticias. Me comentaba que La Libertad, pese a los índices bajos, es una de las regiones que tiene más número de donantes a nivel nacional. ¿Cómo es que se encuentra esta situación en el país? Bueno, ciertamente la región La Libertad ha sido premiada el año pasado, este año ha recibido una premiación justamente en reconocimiento a esa labor ardua y a las familias que se aunaron a esta causa de la donación, que es un acto de solidaridad y de amor muy loable de reconocer, ¿no? El trasplante de órganos más frecuente, comentábamos, es el de riñones, pero ¿qué tipo de trasplantes existen? Bien, en el Perú se realizan trasplante de corazón, trasplante de hígado, de páncreas, de pulmones, de riñones y de córneas. Esos son los órganos que suelen haber lista de esperas. Obviamente el que más demanda hay es el de renal, la lista de espera es muy grande, justamente por causa de las enfermedades degenerativas que constantemente van deteriorando los riñones, y es una lista bien amplia. Son los pacientes que viven dependientes de una máquina de hemodiálisis los que requieren este tipo de trasplante para volver nuevamente a nacer, como se dice, porque este tipo de pacientes no suele ser una persona económicamente activa, viven casi en discapacidad. Recibir un trasplante significa para ellos volver a ser nuevamente un ciudadano que puede tal vez mantener a su familia o volver a ser una persona sana. ¿Cómo ustedes determinan quiénes son las personas que van a ser beneficiadas en primera instancia por estas donaciones? Porque sabemos que hay mucha demanda, pero la oferta de donantes es escasa, casi un porcentaje relativamente bajo en comparación a todas las personas que necesitan una donación. ¿Cómo es que Salud hace esta clasificación, por decirlo de alguna forma? Ciertamente la donación de órganos es un problema no solamente a nivel del Perú, es un problema a nivel mundial. La mayoría de los países vienen buscando estrategias cómo mejorar estas cifras. La manera como es asignado un órgano a un paciente depende básicamente de criterios que tienen que ver con el tema de compatibilidad en primer lugar. Es decir, un paciente puede recibir un órgano, sin embargo, puede tener un donante, pero sin embargo incluso hasta se da la donación en vivo, pero no necesariamente ser compatible. Entonces tiene que hacerse una serie de estudios, tanto en los receptores como en los donantes, cuando se da la posibilidad de encontrar uno, y pues hacerle una serie para ver las compatibilidades, y dependiendo de la lista de espera, el que más se acerca es a quien le corresponde dicho órgano. Y también imagino el que tiene más riesgo también de tener menos tiempo de vida. En algunos tipos de trasplantes, como por ejemplo en el hígado y en el de corazón, existe pacientes que entran en un estado que se conoce como urgencia cero. Es decir, ingresan a una UCI y les quedan contados días para simplemente encontrar un trasplante o fallecer. Ese tipo de pacientes son colocados como prioridad cuando se da un operativo de donación, y obviamente a ellos les corresponde asignaciones cuando entran en lista de espera en urgencia cero. ¿Todos podemos ser donantes o existen algunas restricciones? En realidad, solo el 25% de la población va a fallecer en condiciones de ser donante, y estamos hablando de donantes cadavéricos.
Un donante, para poder convertirse de esa manera, tiene que fallecer en condiciones de muerte encefálica. La muerte encefálica es una condición en la cual el cerebro, por lesiones primarias, deja de funcionar y el resto de los órganos aún sigue manteniéndose vivo. La ley establece que en ese tipo de pacientes se tiene que hacer un estudio muy minucioso para determinar si realmente ya no se encuentra con ese diagnóstico, se hace un protocolo, y al declararse a esta persona con muerte encefálica se declara el fallecimiento de esa persona, porque sin cerebro una persona no puede vivir. Entonces, en esa condición, que es del 25% de la población, todavía existe una segunda evaluación para ver si los órganos de los cuales han quedado todavía vitales están en condiciones de poder ofrecerse para donación. Entonces evalúas una serie de ecografías, exámenes de sangre, serología, para ver si no tiene infecciones ni nada. Y una vez que se termina todo ese estudio, entonces se valida si este paciente puede ser donante de hígado, de riñón o de corazón, lo que encontremos que pueda servir para donación. Se comunica a la familia y obviamente antes de hacer todos estos estudios primero se comunica a la familia, porque aquí es un tema muy importante, un papel muy importante juega la familia. Porque si la familia no está de acuerdo con la donación, obviamente nosotros no podemos obligar, porque la donación perdería su sentido. Donar significa regalar, donar significa dar de buen corazón. Por lo tanto, no podríamos obligar a una familia a que pudiera donar. Y precisamente imagino que sucede en muchos casos en que uno, cuando saca su documento de identidad, de ahí hay una parte donde puedes indicar si es que eres donante o no. Imagino que hay muchas personas que sí indican de que quieren ser donantes, pero llegan los familiares ya en el momento clave y es ellos los que van a cambiar esa voluntad de quien había decidido anteriormente donar sus órganos. Esos casos también se dan. Al final la familia es quien decide. Así es. Se han dado casos en los cuales las familias a veces han ido en contra de la voluntad de su familiar y finalmente no se dio la donación. Por eso es importantísimo que si una persona conscientemente decide que sean donados sus órganos, hacérselo conocer a su familia, que tiene ese propósito y esa voluntad de solidaridad con las personas, y dárselo a conocer a la familia y que se respete su voluntad, ¿no? Para evitar justamente que se den estas contradicciones, porque finalmente cuando uno fallece, pues ya el cuerpo pasa a otro estado y qué mejor que antes de partir pues dejar algo bueno para el mundo, ¿no? Para salvar vidas sobre todo. Existen algunas preguntas que quizá muchas personas lo ven como un mito porque no tienen una respuesta conocida. Quienes tienen tatuajes o hayan tenido hepatitis, ¿también pueden donar o no? Se hace un estudio concienzudo en realidad del donante cuando existe la posibilidad de que alguien pudiera convertirse en ello. Se hace una serie de estudios que van, obviamente se mide pues el riesgo mediante una entrevista rápida para conocer exactamente qué tipo de conducta, porque hay una ventana de riesgo que pudiera de pronto hacer que la donación pues pudiera terminar en una donación frustra, ¿no? O que pudiera contagiarse o lejos de darle un bien al receptor, pues traspasarle una enfermedad. Por esa razón se hace un estudio completo y se estudia para poder evitar que se den este tipo de casos, ¿no? Ahora, una donación es costosísima, pero a través de salud esto es completamente gratis para los pacientes. No tengo entendido que, por ejemplo, un trasplante de hígado, según algunos doctores, dice que no cuesta menos de $1,500,000. Así es. Pero para los pacientes de salud, afortunadamente, esto sí es posible. Sin embargo, eso también va a depender del presupuesto que brinde el Estado para los trasplantes que se puedan realizar durante el año. Imaginemos de que se logra concientizar a gran cantidad de la población. ¿Está abastecido de salud para qué cantidad de trasplantes? En realidad casi el 15% del presupuesto de salud se destina a todo el tema de hemodiálisis. Si se llegaran a hacer, es decir, hay un costo mucho mayor, por ejemplo, en mantener a un paciente que está en lista de espera o que está con posibilidades, tiene un costo mucho mayor que el trasplante. Es decir, podríamos disminuir los costos de salud si pudiéramos realmente trasplantar a nuestros pacientes.
O sea, siempre hay un beneficio. Y no solamente el Seguro Social brinda este tipo de oportunidades, también el Ministerio de Salud a través del CIS están en vías de ir cada vez incrementando el acceso y probablemente en poco tiempo también empiecen a hacer a trasplante de hígados, porque ahora hacen limitadamente trasplante renal y trasplante de córneas. Pero sí existe a través del Ministerio de Salud también la posibilidad para la población en general. Lamentablemente el tiempo se nos agota, pero ¿hay algunas actividades que se van a programar por esta fecha o de qué manera usted recomienda que se debe concientizar quizá a través de la educación, en los centros, en las escuelas o también a través de la familia y los medios de comunicación para que se genere esta cultura de donación? En general, uno de los miedos que más encuentro durante las entrevistas a las familias es el miedo a la imagen corporal. Recordar siempre que el cuerpo del donante nunca cambia con el tema de donación, al contrario, se cuida mucho la imagen para que no haya ningún cambio en este aspecto, que ninguna religión obviamente se opone a estas actividades que tienen que ver más bien con un tema de solidaridad y amor con el prójimo, y que si es que deseas en algún momento participar de esto y ser un donante, hazlo conocer a tu familia para que si en caso llegase a la oportunidad de que pudieras salvar vidas a través de la donación, pues ellos lo pudieran respetar. Y también ustedes aseguran de que esto se va a dar con completa normalidad, porque sí, ha habido casos, no aquí quizá, pero sí en otros lados que las personas a veces tienen esta desconfianza de que le pueda suceder algo a su familiar por darse este trasplante de órganos, o también porque se ha dado a nivel mundial el tráfico de órganos y han estado involucrados muchos doctores de diferentes instituciones, no lo digo en el país, pero sí en el ámbito internacional quizá. Dan la certificación, salud, el MINSA, de que ese trabajo se está realizando de la manera correcta. Este es un programa en realidad a nivel nacional y que tratamos mucho de cuidar este aspecto del tema del tráfico. Es difícil que en nuestro país se pueda dar, quizás en otras sociedades se pueden dar el tráfico de órganos porque obviamente hay un mayor nivel adquisitivo, ¿no? En cambio en el Perú pues tendría que moverse toda una maquinaria porque para nosotros es sumamente complejo realizar una donación. Hay que involucrar una serie de personal que a veces requieren 1 o 2 años capacitarse para recién poder estar listos para hacer un trasplante. Hay que movilizar vuelos comerciales, permisos desde el Ministerio de Salud que se hacen casi al minuto, que lo firma la misma ministra y todo lo demás para poder movilizar un órgano de un lado a otro. El examen de compatibilidad entre los donantes ciertamente es un examen carísimo que lo realizan pocos laboratorios aquí en el Perú. Entonces existe una serie de fundamentos que nos hacen pensar, pues en algún momento hubo, pero el tema más bien de donante en vivo, ¿no? Pero aún así se sancionó duramente a este grupo de personas que realizaron, incluido la persona que donó, y la clínica fue cerrada y obviamente los médicos están pagando pena de cárcel e incluso perdieron su habilidad para seguir ejerciendo como profesionales, ¿no? Y debido a todo este ámbito tan complejo, hay pocos también hospitales donde se pueden realizar las donaciones. Así es, hay un sistema de acreditación para poder acceder o formar parte de este programa. Listo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Vamos a una pausa, ya volvemos.